Entonces, empezamos con las exposiciones de hoy, ¿les parece? El primer trabajo, Diego, de organización múltiple y dinámica evolutiva. Dijiste que media hora, así tenemos tiempo para las preguntas y después de todo lo algo trataremos de hacer una hora cada uno, más o menos estricto. Ok. Gracias. Bueno, siguiendo un poco tu propuesta, como yo no estoy en el equipo del programa de investigación, traigo un poco lo que yo estuve haciendo en el último tiempo, no lo que estoy haciendo ahora, lo hice en el pasado reciente, que lo hice con mi amiga Graciela. Un poco el programa general que tenemos es tratar de utilizar la teoría de juegos para de alguna manera tratar algunos problemas filosóficos. Esto lo hicimos en el pasado con otros temas. De alguna manera como para iluminar o sacar algunas conclusiones específicas y naturalizar un poco el problema con diversos grados de seriedad. Entonces, ¿qué me pasa, no? Sí. Bueno, un poco, este es un poco el menú de lo que tenemos para hoy. Primero voy a presentar rápidamente dos palabras sobre el tema tradicional de recesión múltiple, de forma vamos a ver aquí. Algunos problemas voy a mencionar. Luego voy a discutir un argumento que se discutió en la literatura para, de alguna manera, solucionar ese problema, que es el argumento selectivo. Nuestro punto va a consistir en decir que ese argumento selectivo no funciona bien y que hay que, de alguna manera, un poco de tuercas, como para que funcione de otra manera y nos permita tener proyecciones interesantes sobre el tema. Si ustedes quieren rápidamente, de alguna manera, la idea que vamos a sostener con Graciela, que defendemos, es básicamente que la realización múltiple es un caso de muy importante en el contexto evolutivo. Entonces, básicamente lo que voy a contar acá es muy rápidamente, en 25 minutos, media hora máximo, de sacar algunas consecuencias sobre esto para ver qué es lo que puede iluminar de la discusión sobre la realización. Entonces, pero básicamente la idea central es asociar o entender, como dije, el caso de realización múltiple como un caso de una población polimórfica de diferentes realizadores que coexisten. Básicamente entender, como entendemos mejor, no son los polimorfismos de juegos, eso nos puede ayudar a entender la paz, algunas cosas de la... pero bueno, eso es básicamente la idea. Para llegar a eso tenemos que hacer un pequeño rodeo, de alguna manera empecé ya a presentar un poco la tesis que vamos a defender, pero tenemos que empezar un poco por el principio. No hay que comer antes de comer, mi abuela de alguna manera tenía razón. Efectivamente, vamos a ver un poquito qué es esto de qué es acá el modelo de realización múltiple estándar de FODO. Tenemos una ley oficial, tenemos realizadores diversos y observamos que no existe ninguna explicación a nivel de los realizadores, como común denominador que pueda explicar la existencia de la ley, la forma de comportarse de la realización. Inicialmente, con Putnam, toda la discusión sobre realización múltiple estaba ligada esencialmente a casos donde la realización múltiple ocurría cross species. Es decir, teníamos una ley general, especial, que era realizada en diversas especies, pero que era implementada en cada especie de manera diferente. Luego se fue como radicalizando, fue un paso más, y también podemos tener realización múltiple en el caso de una sola especie, ¿no? Y Horgan fue incluso post-fodoriano, pero todavía más lejos, es una cosa como esta, absolutamente curiosa, que alguien piense esto. Dice, intentionally states we attribute to one another might turn out to be radically multiplexed at the biological level of description, even in humans, indeed, even in individual humans, even in an individual human, given the structure of his central nervous system at a single moment of his life. Que en un momento preciso podemos tener una implementación. A mí me parece esencial, yo no soy mal y puedo pensar una cosa de ese tipo. Entonces, una de las primeras cosas que
una buena teoría sobre la realización múltiple que tendría que hacer es, Federico, es de alguna manera decirnos cuáles son los casos de realización múltiples aceptables, probablemente los iniciales de Pacman, y los que son más misteriosos, como estos. Tendríamos que poder delimitar casos que sean más, de alguna manera, más aceptables, efectivamente, que los casos más avanzados como este. Lo que te parece como raro en este caso es que habla de la reacción múltiple a nivel neurobiológico, eso me parece como... No, me parece que en un mismo momento, es decir, que en distintos momentos una misma persona tiene realizaciones distintas, una misma capacidad psicológica completamente distinta. No es imposible, simplemente no parece creíble. O sea, ¿cómo funciona eso, no? ¿Cómo funcionaría un sistema como ese? Sí. Es muy básica la pregunta. ¿Qué es la realización múltiple? La realización, claro, lo di como conocida realización múltiple precisamente cuando hay, tal como la voy a entender acá, cuando hay una ley especial y tenemos el nivel de los realizadores que implementan esa ley cada una de las clases, la antecedente consecuente de la ley, implementan de manera diversa, y de manera que ninguno de estos realizadores tiene propiedades comunes. Si tuviesen propiedades comunes que podrían explicar la ley, habría reducción. Entonces, básicamente estos realizadores, pese a que no tienen un denominador común, logran, de alguna manera, están subyacentes a la ley. La ley es un argumento antirreducción. Entonces, básicamente, dos problemas han sido como... Es que acá el énfasis ha sido sobre todo en la realización múltiple dentro del contexto de una explicación de una ley. No ha sido tanto realización múltiple en caso de una mecánica que está múltiplemente realizada. Es decir, Fodor entiende la realización múltiple dentro de una explicación o dentro de una ley. Básicamente, eso es importante básicamente había dos issues que de alguna manera hacen un poco de ruido en esta lectura de la realización múltiple. Bueno, el tema de la inflación. Cantidad de proliferación, es un promiscuo de la organización múltiple. Todo parece estar múltiplemente realizado. Segundo, una segunda concern. Algunos autores han de alguna manera levantado el tema de las coincidencias. ¿Cómo puede ser que estructuras de realizadores completamente diversos pueden producir sistemáticamente el mismo efecto? Es decir, no es imposible, pero es como creíble que de alguna manera se produzcan esos resultados sistemáticos, pese a no tener una explicación subyacente común en términos de común denominador a nivel de los realizadores. Parecería como es una gran coincidencia. Entonces, de alguna manera, para resolver estas dos cuestiones al mismo tiempo, apareció, algunos autores defendieron la idea esta de que la selección tenía que jugar un rol. ¿En qué sentido? Pensaban, bueno, el argumento de las coincidencias va a desaparecer si suponemos que los realizadores son retenidos en una población cuando son aptos para producir un resultado adaptativo. Entonces, cuando hay un contexto selectivo, aquellos realizadores que producen el resultado adaptativo, independientemente de cuál sea su estructura, permanecen en la población. Entonces, de alguna manera, no sería tan misterioso por qué nos encontraríamos con realización múltiple en esos casos. De alguna manera, al meter la selección también adentro, estos autores logran poner algún tipo de condición, o pretenden poner algún tipo de condición a la inflación. El caso de realización múltiple. Van a decir, mira, no te vas a encontrar con realización múltiple a menos que te encuentres en un contexto selectivo. Entonces, de alguna manera, pretenden estar de alguna manera poniendo limitaciones a la inflación o la promiscuidad en el uso de la centralización. Un ejemplo que siempre ponen algunos autores, David Papino, por ejemplo, dice, bueno, imagínate que vos vas al médico, le contás que tenés una inflamación en la pierna, te pregunta qué comiste, comí zapallitos de Bruselas. Bueno, zapallitos de Bruselas, vos sabés que producen inflamación en la pierna regularmente. Digo, wow. Yo, ¿cómo es el mecanismo? Hay muchos mecanismos. A veces el zapallito de Bruselas produce
produce una inflamación a través de un virus, a veces produce por otro mecanismo, por ejemplo, libera hierro, y eso se deposita en la piel, se produce irritación en distintos mecanismos. Es algo increíble, tampoco creíble. Por eso, de alguna manera, la idea de meter un argumento selectivo restringe la posibilidad de utilización creíble de la utilización. Este es básicamente el modelito selectivo, el que acabo de mencionar. El mecanismo selectivo lo que hace es básicamente, imaginen que hay un filtro, ¿no? La selección, que de alguna manera retiene aquellos traits, aquellos rasgos que son aptos a producir el efecto. Entonces, es una consecuencia de esto que no te vas a encontrar realización múltiple si no hay un contexto selectivo. Va a florecer la realización múltiple en contextos como la biología, probablemente para la psicología, eventualmente para las ciencias sociales, porque hay son contextos naturalmente selectivos, va a ser más raro en contextos no selectivos. Esto no lo explica, no importa. Este mecanismo, este modelo de estudio, yo creo que está equivocado. Bueno, yo diría equivocado. No es insuficiente, es incompleto. Es incompleto, entre otras cosas, porque utiliza una descripción de fitness extremadamente, que deja pasar demasiadas cosas, es decir, extremadamente poco fino. Es un colador por el que pasan demasiadas cosas. Utiliza una noción binaria de fitness. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, un trait, un rasgo va a ser retenido de la población. Si es apto, produce un resultado. Puede ser apto o no es apto. Si no es apto, se retiene. Bueno, esto va a dejar mucha realización múltiple. ¿Ok? Lo que pasa es que esa noción de fitness binaria no tiene mucho, no pega mucho dentro de un contexto game theoretic. Un contexto game theoretic vamos a utilizar normalmente, lo que proponemos, una noción de fitness continua, a donde los realizadores van a competir up to the last penny entre ellos. Y va a haber uno que va a ser muy encoder. Si esto es así, la selección, concebida con este prisma que estoy mencionando, en lugar de hacer proliferar o permitir proliferar la realización múltiple, va a restringir. Porque solamente uno de los realizadores va a outperformadas. Entonces, yo creo que esta intuición es una intuición importante que puede traer una serie de consecuencias. Y esas consecuencias son las que queremos mencionar rápidamente. Fíjense, la estrategia de los que defienden el modelo selectivo. Es decir, yo voy a poner límites a la proliferación de realización múltiple. Algunos límites. Poniendo la selección. Pero luego tiene una interpretación un poquito, digamos, de casa de los relativistas, ¿no? Porque permiten dejan pasar muchas cosas. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a ser más ortodoxos, vamos a estudiar la fitness, tal como la estudiamos, como sabemos que funciona en el modelo de teorética, que es continuo. Y vamos a tratar de explicar dentro de ese modelo bajo qué condiciones podría aparecer la realización. Ese es nuestro campo. Más ortodoxo, más católico. Bueno, y acá básicamente la idea es la siguiente. Vamos a tener realización múltiple, pero menos habitualmente, más rápidamente, porque la condición va a ser más severa para que diferentes rasgos coexistan en una población. Tienen que ser exactamente iguales de fit. Si hay uno que es más fit que el otro, ese va a outperform el anterior, y toda la población va a terminar siendo homomórfica, es decir, va a haber reducción tal, como diríamos en la filosofía.
Entonces, con este análisis, algunas consecuencias interesantes se pueden seguir. Una primera consecuencia está mencionada acá, que yo no lo mencioné al principio. Las feromonas son como hormonas que dan algunos organismos, no para señalar comportamientos del propio cuerpo, sino para elicitar comportamientos sexuales de mainstream, de apareamiento. Claro, desde el punto de vista biológico, esas sustancias no tienen nada en común. En un sentido, desde el punto de vista químico, perdón, no tienen nada en común. Desde el punto de vista biológico, sin embargo, satisfacen o sirven para elicitar el comportamiento sexual. Entonces, cuando hay diversas estructuras químicas que producen el mismo, para elicitar el mismo comportamiento sexual, bueno, para que persistan en la población, es necesario que sean completamente fit. Si hay una que es más fit que la otra, va a tomar completamente el mercado. Como era aquello. Entonces, una cosa importante que el modelo selectivo implicaría que nosotros no aceptaríamos es que el modelo selectivo no podría explicar por qué ciertos rasgos, a pesar de ser aptos para producir el resultado adaptativo, no permanecen en la población. Porque nuestra condición es más astringente. Entonces, pese a ser aptos para producir el resultado, lo producen menos bien que los rasgos. Entonces, nosotros podríamos explicar ya de hecho ese fenómeno. Pero hay más cosas. Entonces, esto simplemente para hacer el contraste central entre la posición selectiva y la nuestra, que me parece que es central. El approach selectivo utiliza un measurement de fitness binario con la idea de restringir la proliferación de la realización múltiple, pero en el fondo deja demasiado lugar para esa realización múltiple. ¿Por qué? Porque tiene una visión un poco idiosincrática de la noción de fitness. Nosotros en el fitness-based approach tenemos una visión más ortodoxa de fitness, continua. Entonces vamos a restringir las instancias de realización. Solamente dando realización múltiple, primera condición, muy importante, cuando son igualmente fit los realizadores. Up to the last day. ¿Ok? Quiero que vos hagas una preguntita aclaratoria nomás. ¿Esto estoy entendiendo mal o solo valdría para realizabilidad múltiple dentro de una misma especie? Esto de acá, sí. Bueno, después tenemos que agregar ese segundo elemento. Porque ese segundo elemento lo vamos a agregar, es otra variable más que el modelito Fodor no está. Bueno, el modelito Fodor ni siquiera estaba en la selección. No, claro. Entonces, vamos a... Es decir, nuestro punto es bastante, digamos, conservador en el sentido de que, bueno, la selección siempre tiende a producir homogeneidad, ¿no? Hay mucha variabilidad y selección, achica la población que queda. Entonces, de alguna manera, David y los que defienden el modelo selectivo logran dejar pasar la selección básicamente porque tiene una noción particular, un poco rara. Entonces, ¿cuáles son las predicciones que hace nuestro modelo? Que el modelo de los seleccionistas no hace. Esto puede tener algún interés. Bueno, ya lo mencioné. El approach selectivo es incapaz de explicar por qué algunos realizadores no persisten en la población, a pesar de que tienen la capacidad de realizar la tarea adaptativa que realizan. Pero hay más. Segundo punto. El fitness-based model, el nuestro, predice exactamente que cuando hay realizadores que están en estructuras de interacción que son dominadas, van a ser expulsados de la población. También van a ser expulsados de la población cuando hay juegos o interacciones con estructuras dominantes, con estrategias dominantes. Cuando hay juegos o interacciones con estrategias dominantes, la población no va a ser polimórfica, va a ser monomórfica. Vamos a tener una población donde no hay polimorfismos. También predice algo importante en nuestro modelo. Tiene como más adecuación empírica en el sentido siguiente. Después voy a mostrar un jueguito para mostrarlo muy claro.
Pero nuestro modelo, a diferencia de David, permite explicar la proporción de estrategias o de realizadores, digamos, que conviven en una población. Eso está velado. Yo puedo decir, bueno, imagínense una población de conejos que escapan cuando viene un predador. El conejo puede volar a la derecha o a la izquierda, una mix extraña, ¿no? El predador conejo. Bueno, hay una proporción exacta de comportamientos que puede tener para jugar de un lado o del otro el conejo, que va a depender precisamente de los parámetros de la población. No necesariamente esa población es mitad y mitad, puede ser distinta, puede haber otra proporción, va a depender de los parámetros del juego que estoy jugando y los players. En cualquier caso, esta idea de proporción, que puede de alguna manera alimentar, o sea, ayudar a realizar predicciones empíricas, está ausente en el modelo binario. Pero hay otro fenómeno muy interesante, que es el tercero. Y es que, fíjense en el caso de los conejos que se escapan del depredador. Acá puede ocurrir que los conejos sean como estocásticos y randomicen. A veces doblan a la izquierda, a veces doblan a la derecha. Pero puede ocurrir que los conejos sean deterministas. Y haya un grupo de conejos que siempre dobla a la izquierda y un grupo de conejos que siempre dobla a la derecha. Bueno, va a haber una proporción determinada de cada uno de estos conejos. Y lo importante es que esto, ¿por qué es relevante la realización múltiple? Porque podemos encontrarnos con que haya realización múltiple a nivel de la población, pero que no haya realización múltiple a nivel de los individuos. Los individuos pueden ser digamos, pueden estar realizando siempre o doblar a la izquierda o doblar a la derecha. Ahora los izquierdistas y los derechistas. Pero habrá otros que hacen de alguna manera randomizan. Podrían las tres variedades de conejos podrían existir. Y la realización múltiple se produciría en distintos niveles. El punto de King, que lo voy a mencionar más adelante, que es un punto interesante, por cuanto King señaló que él encontraba totalmente comprensible, con el argumento de la metafísica, ¿no? Encontraba completamente comprensible la realización múltiple across species, pero que al interior de cada especie tenía que haber una species-specific reaction. Y eso me parecía completamente la manera normal de entender la realización. No tenía el modelito de por qué esa intuición le parecía justificada. Nosotros lo vamos a poder abordar un tanto. Esta es una predicción que vamos a discutir más adelante. Entonces, veamos, yo acá traje un jueguito. En realidad, en este jueguito tenemos dos estrategias, la agresiva y la nice, la simpática. Esto es un recurso. Esto es el costo de pelear. Cuando se encuentran dos agresivos se pelean los recursos. ¿Okay? Y divido por dos el payoff, porque asumo que, bueno, se queda la mitad cada uno. O tienen 50% de chance de ganar. ¿Okay? Si se encuentra un agresivo con un simpático, el agresivo se queda con la totalidad del recurso. ¿Ok? El simpático, nada, naranja. Y si tantos nice, bueno, toma el recurso y lo divide en dos. ¿Ok? Este juego es muy interesante porque tiene un equilibrio evolutivamente estable en el cual el máximo attraction es el lugar a donde el equilibrio es estable porque se aumenta la proporción de agresivos en la población. Llega un punto en el cual te conviene comportarte como bonito, simpático, pero lo más probable es que te encuentres un agresivo grande también. Cuando hay solamente tipos simpáticos en la población, igual te conviertes en un poco el macho, el malvado. ¿Okay? ¿Por qué? Y bueno, peleas ahí, podés llegar a obtener algunos de estos resultados. ¿Okay? Entonces, lo interesante de esto
¿Por qué es interesante esta dinámica? Esta dinámica es interesante porque hay una proporción exacta de pistas. ¿Sabéis esta palabra? Perdón, esta es la proporción de tipos que juegan una estrategia agresiva. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser más fit jugar la estrategia agresiva mientras exista este cociente entre el recurso y el costo de la lucha para obtener ese recurso. Mientras se satisfaga esta ecuación, va a ser más fit jugar el rol de agresivo. Una vez que hay muchos agresivos, una vez que se pasa este punto, bueno, una vez que se pasa este punto, puede convenir comportarse, se conviene comportarse como una S. ¿Ok? Pero el punto de equilibrio va a ser tal que es estable, es un equilibrio estable, en el sentido de que cualquier mutación que se produzca en la vecindad de ese equilibrio, aparecen, por ejemplo, nuevos tipos agresivos, se aumenta el número de agresivos, bueno, le conviene jugar nice. ¿Okay? Y al aumentar el número de naves, bueno, al aumentar los pedidos de jugar de agresivo. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, ese es el basic of refraction, es decir, que el equilibrio es tal que empuja entrópicamente, endógenamente, hacia el equilibrio, con lo cual es estable porque no hay posibilidad de irse para una u otra extremo de las estrategias. Siempre van a convivir, van a coexistir las estrategias. ¿Ok? Entonces, bueno, esta condición es una condición importante, no la mencioné pero es trivial, en el sentido siguiente, de que esta condición es importante, como muestra que el recurso tiene que ser menor que el costo de conseguir, porque si fuese al revés, probablemente sería un dilema del prisionero, y hacer un dilema del prisionero habría una estrategia dominante y una población común. Capaz, no importa. Lo importante acá es que endógenamente, el sistema genera polimorfismo. ¿Ok? Pero fíjense que acá tenemos las proporciones, vamos a tener las claras, vamos a tener la utilización de la noción de fitness continua, es decir, con esto podemos hacer predicciones sobre qué es lo que va a ocurrir en esta determinada población. Entonces, esto que me parecía en su momento un cuadro maravillosamente claro, me parece horrible, pero bueno, lo voy a explicar. Esto es para explicar de alguna manera el fenómeno de los niveles. Es decir, acá tenemos la ley especial y acá tenemos un polimorfismo a nivel de la población. Fíjense que a nivel de la población hay individuos que juegan una estrategia, individuos que juegan otra estrategia, ¿ok? Y a nivel de los individuos vemos exactamente la misma relación, con lo cual no hay realización múltiple a nivel de los individuos, es solamente poblacional. En este caso acá tenemos lo contrario. Nos encontramos que los individuos randomizan, son individuos estocásticos, a veces juegan izquierda, a veces juegan derecha, y nos encontramos con la polimorfismo o con la realización múltiple a nivel de la población. Vamos al tema de Kim, que es un tema importante. Hasta ahora estuvimos de alguna manera sacando una serie de consecuencias de dos cosas. Primero, la conversión continua de la fitness, y segundo punto, ahora hay un elemento más diccionario que no está en el modelo foro. Puede ocurrir que, recuerden que el punto de Kim es, podemos encontrar con realización múltiple cross species, pero después nos podemos encontrar que dentro de cada especie puede haber reducción. Al interior de una misma. Si no tenía razón para explicarlo. Bueno, hay una forma de explicarlo. Vos podés decir que los realizadores adentro de una especie están compitiendo entre sí. ¿Ok? Al estar compitiendo entre sí, se aplica la condición que habíamos señalado antes, que era la equal fitness condition. Con lo cual es probable que la población de los realizadores al interior de la especie sea monomórfica. No sé si me están siguiendo. ¿Okay? Sin embargo, las distintas especies están compitiendo entre sí. No forman parte del
mismo nicho. Entonces ahí no se aplica la equal fitness condition. Tiene como comparar peras con bananas. ¿Ok? Entonces, esto permite de alguna manera resolver el problema que me preocupaba aquí. Es decir, ¿cómo justifico esta explicación? Bueno, acá tengo una explicación. La explicación es, cuando estamos en nichos separados, no se aplica la condición de equal fitness. Entonces ahí sí, claro, puede haber dos realizadores distintos. Imagínense una población, para hacer un ejemplo muy banal, una población donde en alguna población separada de la otra, curan la fiebre sacándole la ropa al paciente para que esté más fresco. En otra población distinta lo tapan completamente al paciente para que transpire con la transpiración baje la fiebre. Son dos maneras, una más eficiente que la otra probablemente, de bajar la temperatura de un paciente. Estas poblaciones están separadas. Hay realización múltiple. Son dos poblaciones polimórficas, las dos, si no se comunican. Una vez que el nicho se levanta y empiezan a competir, las poblaciones se comunican. ¿Sí? Bueno, aquella manera de bajar la fiebre que sea más eficiente va a tomar toda la población. Y va a volver a ser un sistema que va a converger a la desaparición de la realización. Quiere decir que los dos factores que están de alguna manera restringiendo la proliferación de la realización, están jugando un rol con respecto a la presencia o ausencia de realización múltiple son la equal fitness condition, que se aplica dentro de una especie, en principio, y la existencia o no de nichos. Cuando los nichos de alguna manera lo que hacen es poner barreras a la competencia entre los organizadores. Piensen en las monedas nacionales o extranjeras. Cuando ponemos nichos que impiden una u otra moneda de competir, bueno, tenemos muchas monedas distintas. Si solamente pudiesen competir sin que ningún Estado imponga una determinada moneda, convergería probablemente una sola moneda. No hay más que eso. Entonces, la idea entonces es que con este modelito podemos, creo, entonces explicar algunas cosas y pasar a testear eventualmente algunas de estas conjeturas empíricamente. Esa es parte de lo que veremos en el futuro con clasicidad. Pero bueno, básicamente se resuelve entonces perdón. Los tres puntos centrales que hemos hecho es el primero, que el modelo selectivo debe ser refinado agregando la equal fitness condition, que esto va a predecir que las estrategias dominadas, los realizadores dominados, van a ser sacados de la población, incluso si realizan o son aptos para producir los resultados adaptativos. El segundo punto realizamos una distinción entre la realización múltiple de distintos niveles, poblacional e individual. Podríamos después un juego probar. Como la idea es intuitiva. Y en tercer lugar, esto es mucho lo que hicimos una tipología con el tema de los nichos que nos permite de alguna manera explicar por qué en ciertos casos la noción de equal fitness condition no se aplica, porque hay nichos separados que impiden, es un poco como la idea de las barreras en biogeografía darwiniana, ¿no? Las barreras territoriales que separan las poblaciones que de alguna manera no pueden competir porque bueno, hay un lago en medio y no tienen forma de comunicarse. Entonces van a desarrollar dos formas distintas de realizar la comunidad. Y eso es todo. Bueno, pues abrimos la lista de preguntas. Bueno, no se paga. No, una pregunta, la predicción sería que hay muy poca realización. Claro. ¿Eso no es un tema empírico? Claro, sí. Okay. Sí. Yo te explico por qué. Y te digo en qué condiciones podemos trabajar. Estaba preguntando cómo haces para confirmar o refutar eso empíricamente, que hay realización múltiple o no.
Bueno, eso lo puedes hacer cuando... Porque digamos, ¿por qué Fodor? No, ¿quién era? El que decía esa cosa Corgan. ridícula. Corgan. Corgan, ¿no? O sea, él tuvo esa idea loca, pero no la testeó, ¿no? También. ¿Cómo son las condiciones para efectivamente saber si está frente a una realización múltiple? No, eso es un poco la perspectiva. Bueno, cuando hay un polimorfismo. Cuando encontrás con un polimorfismo, tenés ya evidencia de que es un caso de realización múltiple. Hay que tener la ley también. Claro, Dos cosas. lo que pasa es que ahí podrías decir, o sea, siempre podrías decir, me está faltando algo para explicar bien por qué no hay realización múltiple. Porque no hay. Claro, ¿no? Sí, decir, podría parecer un ejemplo de realización múltiple. Digo que estoy yendo a favor de lo que dicen, ¿no? Capaz no hay realización múltiple, aunque parezca. Simplemente nos faltan datos para entender bien dónde está la reducción, ¿no? Algo así. Pero digo, en mi caso es un presente empírico. Ya todo es empírico. Pero es difícil de determinar las condiciones bajo las cuales se cumple o no, más allá de que tengas mecanismos para predecir, o sea, que tengas una estructura matemática para predecir. Bueno, esa es la parte que tendríamos que hacer en los próximos años. ¿De qué manera testear esto? Que sea el paso siguiente sería, ya tengo la explicación teórica. El paso siguiente sería decir, puedo darle a esto un poco más de Perdón, ¿puedes sacar la pantalla? Ah, gracias. Lo saqué de la metafísica un poco. Lo transformé en un tema tratable con instrumentos un poquito mejor conocidos. Eso ya más o menos bien. Ahora me falta el tercer paso sería decir, bueno, esto puede que sea solamente smart o puede de alguna manera tener algún tipo de implicación. Yo creo que sí. Sería otro peor. Gracias. Desde mi profunda ignorancia, pregunta el millón. Yo entendí que digamos, que el enfoque evolutivo te restringía, venía como a empíricamente condicionar las posibles organizaciones múltiples. Así es, Sí. ¿está bien? O algo así. Sí. Pero cuando jugás, cuando empezás a pensar en nichos y las explicaciones que diste de los conejos, ¿no? Parece como que estás cambiando la unidad de selección, ¿sí? Como que de repente es el individuo, de repente es la población, de repente... Sí, bueno, es que esa unidad de selección, bueno, sí, eso es todo un debate. Claro, por eso, pero no deberían como tomar lo que sea que digan los filósofos de la biología y Pero que decir, los bueno, filósofos de la biología dicen todas cosas distintas. claro, pero cada uno dice una cosa diferente, digamos, o sea, como que acá me parecía que en tus mismas explicaciones, de acuerdo a cuál fuera la situación para distinguir entre intra, como que esa fue, no, sin saber demasiado, pero que como que cambiaba el transcurso de las distintas explicaciones que unidad de selección tomabas. Sí. Yo entiendo que para todos los gustos, pero lo que suele suceder es que cada uno tiene como ganas. Yo me pregunto, yo diría que en todos los casos siempre individuos. Ah, ok. Lo que pasa es que, claro, eso implica, la especie es un conjunto de individuos, tiene implicaciones. Por ejemplo, suponete que están compitiendo para escapar de un predador, no sé, dos especies distintas, ¿no? El proceso selectivo, la selection force, opera siempre a nivel de los individuos. Pero como no están en el mismo nicho, los individuos, una especie de la de otra, entonces ahí no puede operar precisamente las presiones selectivas, como hay presiones selectivas comunes. Entonces, me parece que siempre, no hay en ningún momento un compromiso, al menos que yo lo vea. El de la fiebre, ¿no? No. Aparte de la fiebre, mucha gente me gustó que la fiebre. Porque ahí parecen poblaciones, digo, ahí parecen estrategias, digamos, no sé ni cómo se habla de esta cosa, pero parece como estrategia, digamos, tenés como, no sé si es el individuo, si es como individuo que uno se muestra. Los individuos en una población, suponete que una población para trabajar la fiebre y hacer encantamientos con las brujas, ¿no? Todos los individuos de la población que tienen fiebre tienen alto riesgo de morir. Entonces esa población, su conjunto, ¿no? Está constituido por un conjunto de individuos, probablemente desaparezca. Pero, por ejemplo, como consecuencia de lo que le pasó a los individuos que la componen, ¿no? Un poco esa discusión es un poco ortogonal. La verdad que me encanta esa discusión, ¿eh? A mí me fascina este tema, me parece que hay muchas cosas para decir, pero me parece que es un poco ortogonal para la unidad de la selección para el programa. También tenía la pregunta, no sé si a continuación de la misma o...
Vos levantaste la mano recién. Ah. No, yo iba a hacer una pregunta que me gusta, pero dale. No, yo me una línea absolutamente importante del tema, además hasta las primeras 8 o 9 no sabía de qué estabas hablando. Pero tengo que yo también lo que me confunde un poco, en el caso del ejemplo de la fiebre, no entiendo bien cuál es la ley que está en juego. Yo si pienso en leyes, las únicas leyes que puedo pensar son las leyes de lo que yo sé que son leyes gramaticales. Bueno, perdóname, esa no es ninguna pregunta. Es decir, muchos de los ejemplos que presentaba acá son para explicar cómo es la dinámica del polimorfismo. A la dinámica del polimorfismo, para que haya organización múltiple, hay que suponer en la ley. Claro, y yo, por ejemplo, el ejemplo concreto que puedo pensar, por esto decía que es la organización múltiple de los sujetos a través de la ley. Digo, los sujetos gramaticales, ¿no? Hay una ley que dice que toda oración debe tener sujeto. No hay natural. Ahora, tenés lenguas de tipo germánicas, tenés lenguas como el español, lenguas romances, excepto francés y algunas otras, donde el sujeto se realiza en la morfología del verbo y otros donde el sujeto se realiza como una frase. Hay un caso, yo entiendo, de realización múltiple, pero que no depende de ninguna estrategia de decisión. Es decir, la ley es una imposición cognitiva, yo no sé cómo. Es decir, veo una diferencia cualitativa entre el tipo de cosas que yo supongo que vos llamás ley y cosas que yo en mi ejemplo, quizás ignorante, llamo ley, y veo cero posibilidad de que el individuo intervenga o tome decisiones al respecto. Pero los que estábamos hablando acá, digamos, podemos haber aplicado bien para bacterias, es decir, no necesariamente es una decisión. Claro, es decir, por eso en el caso No es un modelo decision predictive, es un modelo genético. Mejor. Más, digamos, en algún sentido, deja de lado la cuestión de saber si hay individuos detrás racionales que están decidiendo. Pero mi punto es, depende de la naturaleza de la ley, yo creo que vos podés predecir distintos tipos de realización, más o menos realización. Eso es lo que quiero decir. No sé si esto tiene algún sentido, digamos, pero me imagino que en el caso de las lenguas podemos predecir líneas de cambio, independientemente de estrategias de la población. Digamos. En la lengua le pasan determinadas cosas, como le pasó al portugués Brasil y se va a parecer al finlandés. ¿Se entiende? La realización, de hecho, el portugués Brasil es una lengua cuya realización del sujeto está cambiando, se está convirtiendo en una lengua no románica por cuestiones que sucedieron, cuestiones que tienen que ver con la selección. Pero ahí los individuos no juegan. A ver, no juegan un papel, o sea, no hay ninguna posibilidad. Bueno, los individuos son portadores de esa regla. Son vehículos, ¿no? Es decir, esos cambios, si vos de alguna manera tirás un style y congelás a todos los individuos, no vas a tener ningún cambio lingüístico de ningún tipo. Entonces, de alguna manera los individuos son los vehículos. Es un poco la pregunta que nos hiciste, ¿cuál es la unidad de la acción? Sí, la unidad es, siempre, bueno, en este caso acá, lo que se llama los individuos, ¿no? Que son los que de alguna manera son los vehículos de todas esas reglas que después vos mencionás. No son individuos que decidieron, son individuos que están siendo decididos. Está bien, eso es una Casi parece una clase de filosofía francesa. Eduardo Rivera lo que tiene levantada la mano. Eduardo. Eduardo es un experto en Sí, gestión. ¿qué tal, Diego? No, yo me perdí con el rol que tiene el juego que vos presentaste de los agresivos y los amables. No entendí la conexión que tiene eso con la explicación de fitness que ustedes hacen de la realización múltiple. O sea, no entendí cuál es el rol que juega la teoría de juegos, y en particular ese juego que vos presentaste, que en sí mismo me pareció muy interesante, pero no entendí la conexión. Quizás la podés explicar. Bueno, ese juego está para ilustrar cómo es una dinámica en que endógenamente produce monomorfismo. Pero no es el mejor ejemplo de organización múltiple, porque está tan ley. Eso para mostrar cómo es la dinámica endógena que produce polimorfismo. Entonces, imagínense, por ejemplo,
una especie que, por ejemplo, el famoso libro de los años 90, How the Monkeys See the World, que contaban, por ejemplo, que los monkeys cuando venían, de acuerdo al tipo de predador que venía, reaccionaban de una u otra manera, bien escondidos, subiéndose a un árbol, si era un leopardo, o metiéndose entre las arbustos si era un águila. Aparentemente eran monkeys, ¿no? Bueno, ahí tendríamos la posibilidad que tendríamos múltiplemente analizada, es que hay distintas formas de escapar, ¿no? Entonces ahí ese sería un caso interesante para mostrar con una dinámica polimórfica que muestra el polimorfismo, cómo conviven esas distintas estrategias dentro de la población. Pero digamos, el ejemplo del jueguito que yo mostré es para mostrar cómo endógenamente el equilibrio es polimórfico, lleva a mantener el polimorfismo. ¿Okay? Pese a que sea selectivo. ¿Okay? Porque la selección tiende a producir un comportamiento monomórfico, tiende a producir un comportamiento emergente. En cambio, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo las de ese juego, tiende a producir polimorfismo. Para eso lo presenté. Para mostrar cómo intrínsecamente en esas condiciones, esos payoffs, ese tipo de interacción, producen equilibrios donde hay varios realizadores. O realizadores distintos. Lo que coexisten. Es un juego selectivo en el cual la selección, en vez de producir convergencia, produce polimorfismo. Claro, pero la realización múltiple es el fenómeno inverso, en donde un mismo rasgo es explicado con sustratos causales diferentes o causas diferentes. La realización múltiple es un caso en el cual tenés la ley especial y después tenés realizadores diversos. Cuando tenés realizadores diversos que realizan la misma ley, bueno, tienen que ser equal fit. Y en ese juego te mostré un caso donde hay un proceso selectivo con realizadores que son equal fit para producir ciertos resultados. ¿Okay? Por eso está el equilibrio, por eso mostré la desigualdad, bajo qué condiciones, en qué punto preciso se produce esa especie de equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la estrategia de jugar agresivo o de jugar nice. Conviven las dos en la población. Podría ocurrir, por ejemplo, juegos como el dilema del prisionero, todo el mundo hace defección. Ahí no hay polimorfismo alguno. ¿No? En juegos donde hay una estrategia dominante o quizás más de uno. Claro, o en un juego donde hay una estrategia dominante o un juego donde hay una estrategia dominante integrativa, vas a encontrarte con una población monomórfica, no vas a encontrarte con realización múltiple. Entonces, en ese juego de ahí sí hay. Entonces podría haber un caso de realización múltiple. Si hubiese una ley. Okay. Bueno, sí, sobre esto. El modelo con el que discutís explica bien ese caso. Claro, Santiago, claro. Vos lo traes a cuento para mostrar que el tuyo también lo puede explicar. Claro. David no puede hacer ese juego. Porque David tiene una estructura que no tiene. Ese juego tiene cardinalidad. David tiene simplemente, David Patrick, ¿no? Tiene el modelito de o hace el resultado adaptativo o no lo hace. Entonces no lo puede meter en el formato de los payoffs. O al menos si lo puede meter es más como complicado. Entonces ahí lo que nosotros es una noción de fitness continua. Y es por eso que podemos hacer todas esas ecuaciones que mostré ahí. Relacional, ¿no? Como relacional, es la idea de fitness. No, continua. Es decir, que de alguna manera todos los realizadores van a competir entre sí. Si hay uno que es un poquitito mejor, ese es el que va a quedar. Va a tomar toda la población. Tenemos la última pregunta, sí, rápidamente, tengo la misma intuición que Andrés sobre la idea de que haya distintos tipos de realización múltiple. Y pensábamos, no sé qué tan problemático sería para la propuesta de ustedes aceptar que tienen un modelo de realización múltiple para una zona específica del mundo natural, si querés. Y lo digo porque el mismo ejemplo que presentabas al comienzo de cuestiones médicas a mí me sonaba justo lo opuesto. Me parece que en el caso de la medicina, si algo sucede constantemente es la realización múltiple
casi a puntos que no se puede explicar, simplemente eso es esta enfermedad y se acabó. Una muy común, la diabetes. Hay 4 tipos reconocidos de diabetes. No hay claramente una explicación de qué tiene que ver uno con el otro. Lo único que se sabe médicamente es que hay problemas en el manejo de la glucosa. Y cada uno puede generar 10 realizaciones diferentes de la enfermedad. Dañarte el riñón, el sistema nervioso, la vista, depresión, problemas dermatológicos, en fin. Y siguen, y siguen. Y la medicina lo que tiene es un alcance muy limitado, explicativo y para curar. Y nadie tiene problemas con aceptar que todas esas cosas son diabetes. Ahí no hay individuos genuinamente en ninguna parte de la explicación. Son cuestiones de, no sé, me imagino, organismos, órganos, quizás incluso, no sé, me imagino que hay más diabetes que solo la diabetes humana, que debe haber en otros animales. En fin, y todo eso lo consideramos en la gran medicina, no solo humana, sino veterinaria, diabetes. Y me imagino que eso no entra dentro del modelo de teoría de juegos. Bueno, los síntomas que vos mencionás de la diabetes son homeostáticos, es decir, aquí no tenés exceso de glucosa y lo tenés liberar esa glucosa. Tenés distintos mecanismos para liberar la glucosa. Uno es gatillar 500 veces por día y liberar glucosa en la orina. Otro es, me imagino, no sé, transformar la glucosa en grasa, qué sé yo, no sé. Esos mecanismos están compitiendo para producir los resultados adaptativos. ¿O no? Según yo no, pero no sé. Es decir, mi predicción en ese caso sería, si están compitiendo, si coexisten para realizar la misma tarea de bajar la glucosa en sangre, distintos mecanismos, tienen que ser igualmente fit para producir ese resultado. Pero más bien aquí hay una patología, no es una cuestión de adaptación para ver cuál mecanismo lidia mejor con la glucosa. Hay un problema orgánico, una falla, y se puede ir por distintos caminos según el órgano afectado o el claro, pero suponete que utilizan, yo no puedo salir del modelo darwiniano, parece que la medicina es como dependiente. Es decir, yo diría, si hay un mecanismo que utiliza el cuerpo para generar cosas en sangre que es muy eficiente, bueno, probablemente va a desaparecer simplemente la diabetes. Bueno, va a haber más individuos que tengan diabetes, van a morir todos. Es decir, dado que el proceso de eliminación de la glucosa de la sangre, de la orina, está funcionando bastante bien, por eso parasiten los individuos con diabetes. ¿No? De hecho, cuando les inyectaron insulina a los pacientes con diabetes, aumentó la cantidad enorme con diabetes, ¿no? Crónica. Lo que quiero señalar es los distintos mecanismos para resolver el problema del exceso de glucosa en sangre están compitiendo entre sí para realizar esa tarea. ¿En qué sentido? Es que si hay uno que es mejor que el otro para realizar esa tarea, asumiendo que todos tienen un costo, va a quedar que mejor que el otro, ¿no? Bueno, esa es la idea. Es decir, las enfermedades médicas las tienen que explicar como las darwinianas. ¿Dónde viven? ¿Por qué las remueven? ¿Por qué tenemos individuos con esta parte del país? Y no como que, bueno, están ahí fijos, lo mandó Dios. Solo una cuestión, pero yo creo que el punto que está haciendo Eduardo, y que también es lo que me complica a mí, es que en realidad lo que se selecciona evolutivamente es un rasgo, no un individuo, un rasgo de los individuos de una población. Y las leyes conectan rasgos, no conectan individuos. Conectan rasgos como, por ejemplo, tener diabetes, tener un problema en manejar la glucosa, tener glucosa alta, lo que sea, con, no sé, un deterioro en el riñón, o lo que fuere. Pero no son individuos los que están en juego ahí, sino la ley conecta propiedades, rasgos, llamarlo como quieran, y lo que se selecciona o no son los rasgos, en todo caso. Pero los individuos. Pero él no dice otra cosa. Bueno, sí, porque en algún sentido está diciendo desaparecerían los individuos. Y claro, sí. Suponete que no existiese el mecanismo de liberar la glucosa. No, claro, pero quiero decir, tenemos un conjunto tan grande de rasgos coexistentes, digamos, que no va a desaparecer el individuo porque en una cosa, ¿entiendes lo que quiero decir? Claro, sí, bueno, sabía. Sí, claro, eso es bastante más complejo. Para que desaparezcan los individuos en un cierto Crear un tipo, tienen un conjunto, rasgo, digamos, tiene que haber una combinación de una cantidad enorme de rasgos
Y las leyes conectan rasgos, no conectan los individuos con la multiplicidad de conjunto de rasgos que en cada caso son Es un poco el diferentes. mismo punto que se dice. Sí, sí, yo El sé. tema de la... Pero es Por ortogonal. eso la quería discusión. decirlo después del pero. Pero es un poco ortogonal este. Pero es que vos estás, pero lo que no es ortogonal en el sentido de que tu punto de partida son leyes. Y las leyes conectan rasgos. Entonces no es ortogonal porque vos estás A veces de pueden... explicar la múltiple de las leyes. Diana, depende. Las leyes pueden... Bueno, hay leyes que conectan comportamientos de sociólogos, conectan leyes de otras cosas. Igual. Son rasgos, igual, del individuo, y son múltiples, y los tienen varias personas. Es un comportamiento que repite tu vida. Perfecto. Pero podés distintos niveles de organización. No puedes tener leyes de nivel de organización extremadamente microscópico, mediano o más macroscópico. Es decir, en cualquier caso la Replicator Dynamics funciona de la misma manera para todos ellos. Por eso yo salto de uno a otro. Por eso yo salto de uno a otro. Capaz hay un problema con la filosofía de biología que tendría que realizar, probable. Pero es como inesencial la discusión entre, me parece a mí, la discusión sobre cuál es la unidad de la ley. Es una discusión fantástica, súper interesante. Que para mí es importante en la medida en que vos estás partiendo de las leyes y la realizabilidad de las leyes. Si no partís de ahí, todo bien, pero si partís de ahí, tenés que ver cuál es la Pero estructura de las leyes. hay leyes que tienen como... Y por supuesto creo que no son las mismas en todas las ciencias especiales. Claro, pero por eso las leyes tienen como constituyentes, sea en algunos casos individuos, sea en otros casos bacterias, sea en otros casos quarks, en otros casos más para abajo. No hay un nivel solamente de leyes. Las leyes tienen, incluso podría haber unas leyes de muchos universos distintos, ¿no? Con lo cual, no hay un nivel de ley. No, pero no digo que la, bueno, Capaz estoy confundido. no digo que la ley no abarque individuos, digo que lo que conecta a la ley son propiedades de los individuos, o rasgos de los individuos. En algunos casos, por ejemplo, puede haber leyes que hablan sobre universos, comportamientos de universos, ¿no? O puede haber leyes sobre comportamientos de elementos muy subindividuales, donde los individuos no aparecen para nada. ¿No? Y lo que se selecciona es el gen, por ejemplo. Ya te han incomodado, ¿no? Pero qué sé yo, no sé, tendría que pensar. Dejemos, bueno, en todo caso pues seguimos, pero si no, no le vamos a rogar el barro de eso. Bueno. Sí.